Pero la protagonista menciona que Rakios es igual que ella, porque en la ciudad imperial sin que nadie lo apoye, él está soportando todo solo, y la forma en la que a ella le trataron en el castillo del Señor Oscuro, porque nadie demostró ninguna amabilidad, así que ella quiere ayudar a Rakios, y ésta le pide al príncipe que no se vaya y que juegue con ella. Rakios está en silencio. Y la protagonista dice que Titi quiere jugar con el príncipe Rakios, o le pregunta si el príncipe no quiere jugar con Titi, diciendo Rakios que no, eso no es verdad mientras sonríe, poniendo a un pero, porque ya que están en medio de un banquete van a hablar tranquilamente. Aquí pasamos un poquito más adelante, donde Tatiana menciona que consiguió evitar que Rakios se fuera invitándolo a jugar, pero estar condenado al ostracismo en la ciudad imperial ha hecho que Rakios no sea muy hablador, así que tuvo que liderar la conversación, suspirando aquí la pequeña Tatiana, porque ha estado queriendo decir eso, y sus ojos son muy bonitos. Príncipe heredero. Aquí el príncipe se sorprende, y pregunta si sus ojos, y Tatiana muy emocionada dice que sí, y parecen hermosas joyas rojas, y también esta suspira, porque brillan como cerezas. Pero en ese instante llega una persona, que pregunta que cómo que bonitos, porque parecen tan rojos como lo de un monstruo. Esto sorprende a Tatiana, quien se pregunta que quién ha llegado ahora, y ésta piensa que ese es el príncipe Rudolf, exactamente el segundo príncipe, y ésta se pregunta que por qué Rudolf está ahí, el mismo que dice que parecen los ojos de un monstruo, y le pregunta al príncipe si él tiene sangre de demonio en él, y también le dice que es alguien sin ningún valor en absoluto, y tiene sangre de una dinastía caída. Este le pregunta al príncipe si no es así, pero Rakios se mantiene en silencio, y esto enoja a Rudolf, quien le pregunta que qué hace, o que si le está ignorando, y este le grita, preguntándole, que cómo se atreve una criatura humilde como el pretender ser el heredero legítimo, gritándole que si se equivoca, pide que le derrote, y ante esto Tatiana se ve muy preocupada, preguntándose que cómo puede decir cosas tan horribles, porque Rudolf debe haber actuado así porque se siente inferior a Rakios, mencionando a Tatiana, que los ojos rojos son una característica heredada por aquellos con la sangre profunda de la realeza carolingia, y el imperio de Kark formó una alianza a través de un matrimonio político con la emperatriz, quien era la princesa legítima del reino carolingio, y los ojos rojos de Rakios son evidencias de que él es el descendiente legítimo nacido entre el emperador y la emperatriz. Y el reino carolingio ubicado en la frontera del reino demonio actuó como barrera contra las invasiones demoníacas antes de desaparecer en la superficie, y la familia de la emperatriz, que tomó el lugar de la emperatriz después de la familia real carolingia, y la familia Pilomel también es una familia distinguida sin igual. Ante esto poniendo un pero, porque incluso una emperatriz así, no podría romper el principio de dejar vacante el puesto de emperatriz si la emperatriz fallecía temprano, y quizás por eso Rudolf se sintió inferior a Rakios, pero Tatiana piensa que aún así eso es demasiado, porque el príncipe heredero de la familia real está siendo humillado, y ésta se pregunta que por qué nadie interviene, o se pregunta si no debería alguien detener eso. Y esto mientras ella mira a unas sirvientas ahí presente, y aquí Tatiana piensa en Rakios mientras se ve muy triste, porque siempre debió haberse sentido muy solo. Y Tatiana dice que ya basta, pensando que tiene que detener eso, pero Rudolf le pide a la protagonista que oiga, y le pregunta que quién es ella para interferir, y este le grita, y le pregunta si solo porque los héroes le llevaron cree que está al mismo nivel, porque hizo esperar a la realeza. Y no porque la realeza está en una posición inferior a la de los héroes, sino porque esa vez esperaron especialmente primero en el gran salón, y ante esto Tatiana se ve enojada, y se pregunta que por qué eso se está intensificando hacia ella también, y por qué está molesto con ella por hacerlos esperar, porque esa persona es mezquina. Pero Rudolf lanza un chasquido, y grita que no deberían haber celebrado la victoria desde un principio, y Tatiana se pregunta que qué dice, pero piensa que no puede soportar eso más, porque mientras los héroes luchaban en el campo del señor demonio, ésta se pregunta que qué hizo la familia real, porque no hicieron nada, o se pregunta si ahora están actuando tan mezquinamente, y Tatiana pone un pero, y dice que gracias a los héroes todos están a salvo. Rudolf le pregunta que qué dice, y Tatiana hace saber que si fuera ella estaría agradecida con quienes le salvaron, y está realmente agradecida de que los héroes le hayan salvado, y aquí Tatiana se pone pensativa,
porque en realidad no vio a nadie más que los héroes en el castillo del señor demonio. Y esta pregunta que qué estaban haciendo los caballeros reales durante ese tiempo, y esto enoja muchísimo más a Rudolf, diciendo Tatiana que por último, porque los ojos del primer príncipe no son ojos de monstruos, esto mientras Rakios está en silencio, diciendo Tatiana que los ojos del príncipe heredero brillan como cerezas, y son hermosos ojos como joyas, y esto sorprende muchísimo a Rakios. Y aquí Rudolf levanta su puño contra la protagonista, y le pregunta que cómo se atreve a hablar así, pero una criada le grita al príncipe Rudolf, pensando Titi que le va a golpear y tiene que evitarlo, y ésta cierra sus ojos esperando el impacto, pero se pregunta que qué sucedió, siendo Rakios quien sostuvo la mano del desenfrenado Rudolf, y le pidió que se detenga, pero Rudolf le pregunta que qué dice, y pide que le suelte, o le pregunta que cómo se atreve, y Rakios dice que dejando las líneas del frente a los héroes mientras la familia real se quedó atrás. Este pregunta si no es cierto, pero Rudolf le pregunta que cómo él puede decir eso siendo el príncipe del imperio, y ante esto Rakios dice que hace un momento él era un plebeyo pero pregunta si ahora le ha llamado el príncipe del imperio, pero Rudolf le pide al príncipe que le suelte, y en ese instante llega Oliver y este pregunta que qué es todo ese alboroto. Este mismo se acerca y llama a Tatiana, y le pregunta si está bien, porque escuchó un ruido fuerte, este pregunta que qué pasó, y Titi dice que eso es. E instantáneamente llega Quirios que le pide a la niña que oiga, y César le grita a la señorita Tatiana, mientras que la emperatriz llama a Rudolf, aquí la emperatriz exclama a Dios y llama a Rudolf, a su querido, el mismo que le grita a su madre mientras se zafa del agarre del príncipe heredero, e instantáneamente César le pregunta a la señorita Tatiana si está bien, diciendo a Titi que sí, está bien, mientras que Rudolf le grita a su madre, y le pide que mire eso, porque Rakios le agarró la muñeca y se puso roja, e inmediatamente la emperatriz haciendo más escándalo de la cuenta grita, y pregunta que qué dice, y le pregunta a Rudolf si eso es cierto, esta misma le grita el primer príncipe y le pregunta que qué significa eso, porque honestamente, le pregunta que a quién se parece para comportarse de manera tan grosera, y ésta llama a su majestad, y pregunta si no le había dicho ya sobre el primer príncipe, y ante estos Rakios está en silencio, mientras Tatiana está observando, pensando que Rudolf empezó el problema primero, y si sigue así Rakios estará en desventaja. Empezando Titi a avanzar, pensando él, Rakios, porque si no puede defenderse, ella le detendrá en su lugar, y esto mientras se pone enfrente, diciendo que el primer príncipe no hizo nada malo. Y esto mientras ella piensa que no puede dejar que Rakios asuma toda la culpa. Pero Quirios llama a la niña, y le pregunta que de qué está hablando, y Oliver le pregunta a Tatiana si puede explicarlo en detalle, diciendo Titi que el segundo príncipe intentó golpearle César. Le pregunta si eso es cierto a la señorita Tatiana, y esto mientras todos están enojados, diciendo la protagonista que realmente lo es. Y ahí fue cuando el primer príncipe protegió a Titi del segundo príncipe, viendo nosotros cuán lindo y hermoso se ve en ese momento. Y Tatiana dice que por eso fue que le agarró la muñeca, pero Rodolf le pide que oiga, y que no mienta, y aquí Tatiana grita que no miente, porque él también dijo que los ojos del primer príncipe estaban rojos como los de un monstruo, y Rodolf le pregunta que cuando ha dicho eso, pero Tatiana grita, que también dijo que el primer príncipe no valía nada y que era solo un remanente de una dinastía caída, y Titi escuchó todo, y esto sorprende a los tres héroes. Pero Rodolf llama a su madre y le pregunta si cree eso, porque son todas mentiras. Pero en ese momento alguien pide perdón al segundo príncipe, porque Tatiana lleva menos de un mes en el imperio, y no sabe nada sobre la difunta emperatriz ni que los ojos rojos son un rasgos que solo se encuentran en el linaje directo de la familia real carolingia. Este es Quirios. ¿Qué dice que una niña que no sabe nada sobre la familia carolingia? Pregunta si cree que podría inventar un insulto tan detallado, o le pregunta si no es mucho más razonable asumir que simplemente repitió lo que escuchó, diciendo la emperatriz, que descartar las palabras de la niña como una mera coincidencia parece bastante difícil, pero Quirios dice que además, porque el insulto que el segundo príncipe dirigió al primer príncipe es una declaración extremadamente peligrosa, y si las palabras de segundo principio se extendieran a los antiguos territorios de Carolingia, ahora bajo el dominio imperial, pregunta si no causaría eso una reacción significativa, y esto mientras se ve muy serio.
impactando esto al segundo príncipe, mientras que su madre se ve un poco asustada, pensando Tatiana que sí, y ni siquiera la emperatriz podrá refutarlo, mencionando que la gente de Carolingia sabía que el imperio se había quedado de brazos cruzados mientras su nación caía, pero voluntariamente se convirtieron en parte del imperio únicamente por la emperatriz que era de Carolingia, y por Raquios, y ahora que incluso la emperatriz se ha ido y solo queda Raquios. Y los comentarios insultantes del segundo príncipe sin duda provocarán un gran resentimiento entre el pueblo de Carolingia, pero incluso sin esa razón, lo que dijo el segundo príncipe debe haber herido profundamente a Raquios. Pero sin embargo, porque él vuelve a tener esa expresión tranquila, y tal vez debería decir algo para consolarlo, pero aquí Tatiana empieza a toser, piensa que la energía demoníaca había estado tranquila últimamente, pero ahora de repente, aquí Oliver le grita a Tatiana, y Raquios le grita a la señorita Tatiana, pensando esta misma que sería correcto que descansara, pero con Raquios todavía bajo sospecha no puede irse. En ese momento Oliver carga a la protagonista, y le pregunta si está bien, pensando Tatiana que no puede irse todavía, porque si se va ahora, pregunta que qué pasará con Raquios, pero César dice que sus manos están congelados y necesitan trasladarla a algún lugar donde pueda descansar de inmediato. Y temblorosamente la protagonista dice que el primer príncipe no hizo nada malo, y Titi no está mintiendo, pero César le pide que por favor no hable más, porque debe concentrarse en descansar. Y Tatiana, quien está muy mal, dice que el segundo príncipe llamó mentirosa a Titi y trató de golpearle, y fue aterrador. Y el segundo príncipe dijo cosas malas sobre el primer príncipe y Titi solo quería ayudarlo. Y esto mientras ella se pregunta si el estrés hizo que la energía demoníaca se saliera de control, pero en ese momento el emperador dice que llamará al médico imperial, Oliver dice que aprecia la amabilidad de su majestad, pero cree que debe regresar a su propiedad, y mientras el emperador se ve un poco preocupado, dice que ese es un banquete celebrado en su honor y llamará al mejor médico imperial. Así que les pide que esperen un momento, pero Oliver dijo que se disculpa sinceramente a su majestad, pero deben despedirse, marchándose de estos del lugar, quedando el emperador de esta forma, diciendo la emperatriz a este que son descortés, a su majestad, y ante esto, el emperador piensa que son desagradecidos porque atreverse a deshonrar a la familia real de esa manera. Y esto mientras Raquios se ve atrás un poquito herido, pensando que por su culpa la señorita Tatiana ha sido puesta en una posición difícil, una niña frágil que le protegió de Rudolf, terminando así. Y no puede dejar que la señorita Tatiana se vaya así, y esto mientras se ve muy preocupado, porque si la deja ir ahora ni siquiera podrá agradecerle apropiadamente, y mientras el príncipe corre alguien le grita, y la emperatriz le pregunta que a dónde va ahora, pero el príncipe heredero dice que lo siente su majestad la emperatriz y no tiene tiempo para explicarlo, y este abre la puerta y le grita que espere en un momento, este le pide que por favor solo esperen, y esto a los héroes, diciendo a Oliver que lo siente, pero Tatiana necesita descansar inmediatamente, a su alteza, pero Raquios suspira, y dice que lo entiende, y es solo que, este dice que al menos quiere que le permitan darle las gracias, este grita que por favor, se los ruega, y aquí Titi llama al primer príncipe, mientras que Oliver le pregunta a esta misma si está despierta, y la protagonista dice que Titi está bien, y Raquios llama a la señorita Tatiana y le da las gracias por estar de su lado, y este dice que si no es mucho pedir, le pregunta si puede visitarle, la protagonista le pregunta si irá a ver a Titi, diciendo que entonces, mientras enseña su dedo meñique, porque debe ir, es una promesa con Titi, acercándose el príncipe heredero, tomando el dedo de la protagonista, diciendo que sí, y definitivamente irá, y esto mientras sonríe, pasando nosotros a otro lugar, o mejor dicho fuera, donde el príncipe se despedía del carruaje que ya se marchaba, pensando en Tatiana, porque era la primera vez que alguien le protegía, ya que nadie nunca se había puesto de su lado, ni siquiera su propia familia, no, de hecho su familia fue la primera en abandonarle. Y este se pregunta que por qué la señorita Tatiana se puso de su lado, preguntándose que si realmente ella supiera todo sobre él, se pregunta si también comenzaría a distanciarse de él, pensando que incluso si eso sucede irá a verla de todos modos, porque ha hecho una promesa. Después es esto, la protagonista menciona que habían pasado varios días desde su regreso de la capital imperial,
y en ese tiempo, bajo el cuidado de los héroes se había recuperado por completo, ante esto poniendo un pero, diciendo a alguien que Maggie, el gatito le dijo a la maestra que él, pensando Tatiana que durante los últimos días le habían atormentado las sesiones de lectura de cuentos de hadas de los héroes. Y todo comenzó con un comentario de Venice, pero Quirios gritó que no puede escuchar eso más, pidiéndole que se lo dé, pero, mejor dicho, se lo arrebató, mientras la protagonista se veía muy preocupada, y aquí Quirios empezó a leer, porque la maestra dijo, gatito así no es como se estampa la huella de su pata, y tiene que presionarla firmemente en la tinta de luz de estrellas para que toda su parte esté llena de estrellas. Y luego cuando la presione sobre el lienzo del cielo debe estar completamente cubierta de estrellas. Y ante esas palabras los ojos como joyas del gatito brillaron, e inmediatamente comenzó a seguir las instrucciones de la maestra, y en poco tiempo la tinta de luz de estrellas impresa en el papel decoró el cielo, revelando las noches dianas estrella fugaces, y ante esto Tatiana tapa sus oídos, pensando que eso no es una lectura, es rap, pero César dice, que a ese paso los tímpanos de la señorita Titi se arruinarán, y éste le pide a Quirios que le pase el libro, pero Quirios se sorprende, porque lo leyó bien, pregunta si no, recordando Tatiana, cuando alguien preguntó que cómo que la pronunciación de la joven, y al parecer quien está ahí es el doctor, quien dijo que es perfectamente normal que una niña de 4 años tenga una pronunciación poco clara, y cada niño se desarrolla a un ritmo diferente, y si realmente quieren ayudar, preguntó, ¿qué tal si le leen cuentos de hadas? Mencionando Tatiana que todo fue por un comentario casual que Venice había hecho sobre su pronunciación, y se pregunta que qué tiene de malo su pronunciación, porque todo eso es culpa de Venice, quien se siente un poquito amenazado por la protagonista. Pero en ese momento llaman al maestro Oliver pidiendo perdón por la interrupción, porque el primer príncipe acaba de llegar a la casa. Aquí Tatiana se ve muy feliz, y pregunta si el primer príncipe, y piensa sorprenderse, porque su maravilloso protagonista masculino, se pregunta que cómo es que siempre tiene un tiempo tan perfecto, porque esa es su oportunidad de usar su llegada como excusa para escapar. Y empieza a correr diciendo que Titi irá a saludarlo, pero Quirios le pide a la niña que oiga, porque tiene que llevarle con ella. Inmediatamente pasamos a otro sitio, donde la protagonista va bajando unas escaleras, y mientras observa desde cierto lugar con mucha felicidad, le pregunta a su Alteza si está ahí y verdaderamente vemos a Rakius al lado de una persona, diciendo el príncipe heredero que ha pasado un tiempo, a la señorita Tatiana, y le pregunta si está segura de que está bien que ya esté de pie y andando, y la protagonista dice que sí, y Titi está mejor ahora, y está bien. Pero Rakius se pone algo triste, porque lo que le pasó en la celebración de la victoria fue completamente su culpa, a la señorita Tatiana, y se disculpa sinceramente. Pero Tatiana le pregunta que por qué sería culpa de su Alteza, y no tiene que disculparse. Esto vuelve a sorprender al príncipe heredero, diciendo la protagonista que el que le hizo algo malo fue el segundo príncipe, no su Alteza, diciendo Rakius que eso es, y la protagonista dice que como no fue por él, su Alteza, no hay necesidad de que se preocupe por eso. Y en ese instante, alguien dice que como se esperaba de su pequeña, porque siempre dice las cosas correctas. Quien habla es Quirios, porque Rudolf, ese maldito, no, quiere decir el segundo príncipe, maltrató a su pequeña. Así que por supuesto hubo una reacción violenta. Oliver llama a su Alteza, porque ha preparado té y refrescos en el salón, pidiendo que por favor tome asiento, y el príncipe llama al duque de Orleans. Y Oliver dice que tiene algo que discutir con su Alteza por un momento, y Quirios le pide a la niña que oiga y que vaya ahí. Oliver le dice al príncipe que como noble imperial debe recordarle que el heredero al trono no debe inclinarse tan fácilmente. Sin embargo, aunque su Alteza no hizo nada malo esa vez, su disposición a reflexionar y disculparse es admirable, y cree que es una cualidad esencial para ser un gobernante. Y esto mientras Quirios le pide a la protagonista que le preste su oído por un segundo. Pero Tatiana le pregunta a Quirios que por qué él está haciendo eso, y Quirios le dice a Tatiana que todos los hombres son lobos. Le pregunta si lo entiende, mientras que la protagonista se pregunta que de qué está hablando, pero Quirios le pide que mire, porque el primer príncipe es bastante apuesto y tiene buenos modales, pero nunca se sabe, y no puede enamorarse de él tan fácilmente,
Este le pregunta si entiende, viendo nosotros la reacción de la protagonista, misma que se marcha, haciendo que Quirios le grite, porque todavía no había terminado de hablar, pero instantáneamente la protagonista toma la mano de su Alteza, y ésta le pregunta si le gustaría comer algo con Titi, viendo nosotros la reacción de los padres celosos, y la protagonista le pide que vayan, porque Nora hizo pastel de cerezas, y también ella suspira y dice que Nora es su niñera. Mientras que el príncipe se ve feliz y pregunta si es el pastel de cereza que se parece a sus ojos, viendo nosotros que la protagonista se lleva al príncipe, mientras Quirios se ve algo enojado detrás, pensando la protagonista en Rakios, porque se alegra de que finalmente esté sonriendo como alguien de su edad. Mencionando está, que al principio siempre había un dejo de melancolía en el rostro del príncipe, y era una expresión demasiado distante y demasiado sabia para un niño. Pero a medida que pasaron más tiempo juntos él comenzó a sonreír cada vez más, y cuando Rakios se fue ya no había ningún rostro de tristeza en su rostro, y solo había una sonrisa brillante y radiante. Viendo nosotros cómo se marcha el carruaje imperial, pasando nosotros al día siguiente en Orleans, donde alguien pide que oiga, porque el emperador incluso envió una carta personal de disculpa, pero la quemó en el momento en que la vio diciendo, César que lo mismo ahí, y Oliver dice que no hubo necesidad de responder. Pero en ese momento Quirios golpea la mesa con su taza, y dice que por supuesto, porque solo pensar en ese bastardo poniendo una mano sobre la niña le hace hervir la sangre, y entonces, pregunta que qué tal si se aseguran de que nadie vuelva a tratar a la niña descuidadamente dándole un estatus sólido, y César dice que adoptarla legalmente sería lo más eficiente, y este le pregunta que qué piensa sobre la adopción, y César dice que adopción, porque si se apresuran demasiado podría causar algún daño, y tampoco pueden dejar a la niña como está. César dice que está de acuerdo, y por supuesto, que lo más importante son los sentimientos de la señorita Tatiana. Poniendo un pero, diciendo Quirios que entonces está decidido, él pregunta si no es verdad, porque aunque es frustrante, considerando las razones discutidas sobre la residencia de la niña la última vez, debería ser llevada a la familia Orleans, pero Quirios grita, porque aún así debería llamarlos a todos papá por igual, porque no puede soportar que solo le llamen a él papá, y César, quien se ve enojado, dice que también está de acuerdo con Quirios, y Oliver dice que eso está bien. Pero en ese momento llaman a los héroes, es la pequeña Tatiana, que dice que ella hizo eso, y deben comer juntos, pero Quirios dice que está bien y no le gustan mucho los dulces. Y ante esto la protagonista piensa que trabajó muy duro para hacer eso, y se preguntan si así es como le están tratando, porque eso es demasiado, y cree que tendrá que obligarlo a comerlo. Y aquí Tatiana acerca lo que parece una galleta a la boca de Quirios y le pide que diga ah. Esto sorprende a Quirios, y la protagonista le hace saber, que dicen que cuanto más comparte comida deliciosa, más sabrosa se vuelve, y esta piensa que ahora, se pregunta si está seguro de que no va a comer, pensando Quirios que criara una hija. Se pregunta si así se siente, y este dice que bueno, y si realmente quiere dárselo, entonces bien, pensando Tatiana que tuvo éxito, y esta dice que también tiene algunos para Oliver y César, diciendo César que lo disfrutará, y Oliver da las gracias. He aquí todos están comiendo, y Oliver se ve muy feliz, preguntándole a Quirios si ve, porque ellos también tienen algunos, y César dice que a la señorita Titi le gustan todos por igual, pensando Quirios que esos, mientras se ven muy enojado, y este grita que de los tres que les dio, el suyo era más grande, pero César dice que no está seguro de eso, pero la forma de la galleta de Quirios estaba un poco aplastada, y Quirios le pregunta que qué dice, o que si está insultando a las galletas que hizo. La pequeña ahora mismo, pensando Tatiana que honestamente, y esta se ve sumamente mal, porque es difícil cuidarlos por igual, y parecía que también estaban discutiendo entre ellos antes. Pero en ese momento llaman al maestro, porque ha habido un mensaje del palacio, y le están pidiendo que vaya al palacio de inmediato, preguntando a Oliver que qué dice, y preguntándose Tatiana que por qué lo están llamando al palacio de nuevo, pero inmediatamente alguien lee una carta, que dice que quiere disculparse personalmente por la descortesía en el último banquete, y no solo por la rudeza del segundo príncipe, sino también por la niña que llevó con él, pidiendo que por favor vaya al Palacio Imperial y se una a él, e inmediatamente pasamos al palacio, y Quirios pregunta algo disgustado, si de verdad tienen que ir.
César dice que piensa lo mismo, y no hay necesidad de que vayan. Pero la protagonista dice que Titi está bien, y ésta se pregunta si son realmente héroes, porque si desafían las órdenes del emperador la ejecución es el único resultado. Pero Quirios grita que ellos eran los que estaban equivocados, y sin embargo les dan órdenes, diciendo Tatiana que bueno, porque ya que han recorrido todo ese camino deben entrar rápido, y esto, mientras ella piensa que la mediación es realmente difícil. Pero Oliver dice que está de acuerdo, y Quirios dice que si la niña lo dice entonces, pero César llama a la señorita Titi, y le pregunta si puede tomar su mano mientras caminan, pensando la protagonista que ella tampoco quiere ir, pero también le preocupa dejar a Rakius solo, y se pregunta si Rakius está bien. Aquí pasamos a otro sitio, donde piden que por favor entren, y el emperador dice que entonces, pregunta si está bien la salud de la niña. Este empieza a reír, porque él estaba bastante preocupado, porque de repente se sintió mal la última vez, pensando Tatiana que como era de esperar, volver a verlo es un poco incómodo, pero lo más importante es que Rakius no está ahí, pero Oliver dice que como estaba gravemente enferma moverse sigue siendo difícil, e incluso ir ahí era agotador para ella. Esto sorprende a la protagonista, quien piensa que ahora está completamente bien, pero ya que Oliver llegó tan lejos debería seguirle el juego. Esta se pregunta si no es verdad, empezando a toser, viendo nosotros la preocupación en el rostro de la emperatriz y el emperador, y aquí Oliver le pregunta a Tatiana si está bien, y Titi dice que está bien, pero pregunta que cuánto tiempo tiene que quedarse con el segundo príncipe, porque le da un poco de miedo, y aquí Rodolphe se ve un poco avergonzado, diciendo a la emperatriz que esa reunión se organizó para disculparse con la señorita Tatiana, pidiendo que por favor acepte las disculpas de su hijo, diciendo Rodolphe, prácticamente obligado que lo siente, y fue su culpa, y mientras este se ve muy mal, Tatiana piensa que eso se siente totalmente forzado, y esta se pregunta si quizás debería aprovechar la situación un poco más, diciendo esta misma que está bien, poniendo un pero, porque Titi quiere ver al primer príncipe, y el primer príncipe es más amable, así que Titi se siente segura con él. Esto mientras Rodolphe sigue viéndose muy enojado, y la emperatriz pone un rostro de desagrado y se queda en silencio. Oliver dice que la niña parece un poco nerviosa, y la presencia del primer príncipe sería de gran ayuda. Pero el emperador llama al duque de Orleans, y dice que quiere decir, porque el solo hecho de ir ahí ya fue un gran esfuerzo para la niña. Pero Oliver pregunta si no se organizó esa reunión para que su majestad pueda disculparse con Tatiana, diciendo que por el bien de la niña, confía en que al menos lo considere. Ante esto el emperador que no lo quiere hacer. Dice que muy bien, viendo nosotros que se abre una puerta, entrando Rakius, saludando a su majestad el emperador, a su majestad la emperatriz y a los tres héroes. Aquí Tatiana se ve un poquito triste, porque aunque es su padre, lo llama su majestad en lugar de padre, e instantáneamente llaman a su majestad la emperatriz, y le pregunta que qué tal si dejan que los niños jueguen separados, porque los adultos tienen asuntos que discutir. La emperatriz dice que eso suena razonable, y el emperador dice que eso sería lo mejor, y le pide a Rakius que tome a la señorita Tatiana y vaya afuera, diciendo al príncipe heredero que sí a su majestad. Pasando nosotros a otro lado, donde la protagonista pone un pero, y ésta se pregunta que por qué los está siguiendo. Aquí Tatiana llama al segundo príncipe, y le pregunta que por qué él está yendo con ellos, y Rodolphe dice que él personalmente va a jugar con ella, y debería estar agradecida. Pero Tatiana le pregunta que por qué ella tiene que jugar con el segundo príncipe, y Rodolfo le pregunta que qué dice, y este le pide que oiga, porque incluso le pidió disculpas, así que, diciendo Tatiana que sí. Pero eso no significa que Titi tiene que jugar con el segundo príncipe. Esta pregunta si no es verdad, y Rodolphe le grita, y le pregunta que qué ha dicho, y la protagonista dice que Titi va a jugar sola con el primer príncipe y le pide al segundo príncipe que no se meta. Esto sorprende al príncipe heredero, mientras que Rodolphe le grita a ella, e instantáneamente Rakius llama a la señorita Tatiana, y le pregunta si quiere mantener alejado a Rodolphe. La protagonista dice que sí, así es. Y esto mientras se ve muy feliz, y mientras el príncipe heredero carga a la protagonista, le dice que en ese caso, por favor pide disculpas por un momento, y esto mientras Titi sigue sorprendida, empezando el príncipe heredero a correr, mientras Rodolfo le pregunta que qué está haciendo,
y le pide que se detenga ahora mismo. Pero Tatiana le dice adiós al segundo príncipe, y se verán luego, mismo que le grita que oiga, y mientras el primer príncipe corre cargando a la protagonista, le pregunta si hay algún lugar al que le gustaría ir, diciendo Tatiana que quiere ir a la biblioteca, y Rakius dice que la biblioteca no está lejos de ahí, así que llegarán pronto, y le pide que se agarre fuerte. Pasando nosotros a otro lado, donde Tatiana dice que vaya, porque es enorme, preguntándole el primer príncipe si le gusta, diciendo Tatiana que sí, porque es incluso más genial que la biblioteca de su casa. Y esta piensa que hablando de las bibliotecas, se pregunta si Rakius no recibió una educación adecuada, mencionando que generalmente a los príncipes se le dan varias lecciones desde una edad temprana para prepararlos como futuros emperadores, pero Rakius no tenía tutor, y tuvo que educarse, leyendo libros en la biblioteca, y en lugar de abusar físicamente de Rakius, utilizar maneras en las que pudiera ser criticado, y la emperatriz le impidió recibir la educación que merecía. Así que él leyó todos los libros que pudo conseguir en la biblioteca, pero incluso eso era raro, ya que tenía que estar constantemente alerta ante los ojos vigilantes de la emperatriz. Y aquí la protagonista se queda viendo con tristeza al príncipe, mismo que se ve muy lindo, pensando Titi que pobre de Rakius, porque eso es desgarrador. Pero esta pide esperar, y se pregunta que por qué no lo pensó antes, mientras tiene una buena idea. ¿Por qué no tiene que buscar mucho para encontrar a alguien que pueda ser el tutor del príncipe heredero?